Buenos días, mi nombre es Luis Rivero y junto con mis compañeros Dorian Soublet, Miley Márquez, Pedro Romero, Daniel Grillet y José Sánchez le vamos a hablar y explicar sobre el electrocardiograma escalar. A continuación yo les hablaré sobre este y un poco sobre el corazón. ¿Qué es un electrocardiograma? Es un procedimiento simple e indoloro el cual se realiza mediante un electrocardiógrafo, el cual es un dispositivo diseñado para mostrar la dirección y magnitud de las corrientes eléctricas producidas por el corazón. Debido a que la corriente fluye en múltiples direcciones del músculo cardíaco, este aparato obtiene la resultante de todos los vectores que se generan en un momento dado mediante el uso de electrodos. Progresivamente tenemos la cuadrícula electrocardiográfica. ¿Qué es? Es el papel del electrocardiograma, el cual es un papel milimetrado donde cada cuadrícula o cuadro pequeño equivale a 1 milímetro y cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande. Este presenta un eje vertical y uno horizontal. En el eje vertical nos podemos encontrar que este mide la amplitud de la carga eléctrica producida por el corazón y se da en milivoltios. Por norma, cada 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Por lo tanto, cada milímetro, que es un cuadro pequeño, equivale a 0.1 milivoltios y cada cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. En el eje horizontal nos encontramos que este mide el tiempo. En un electrocardiograma estándar, el papel recorre una velocidad de 25 milímetros por segundo. Cada cuadro pequeño equivale 0.04 segundos, mientras que un cuadro grande equivale 0.20 segundos o 0.2 segundos. Ambos valores, antes mencionados, tanto vertical como horizontalmente, son para un electrocardiograma estándar. Ahora, el corazón. ¿Qué es? Es el órgano principal del sistema circulatorio y como tal su función es propulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos hacia las distintas regiones del organismo, permitiendo así o de este modo la llegada de nutrientes y de oxígeno a cada célula y la eliminación de los residuos resultantes por parte de la actividad metabólica. Este se encuentra ubicado en la parte inferior del mediastino medio, desarrollándose en su gran mayoría hacia la parte izquierda de la línea torácica y es mantenido y fijado en su lugar por los grandes vasos que entran y salen de él. Sus partes son el endocardio, miocardio, pericardio, epicardio, cámaras del corazón, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvulas cardíacas, válvulas aórticas, válvulas pulmonares, válvula tricúspide, válvula mitral, arteria aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, vena cava superior, vena cava inferior y los vasos coronarios. Y por último tenemos los tipos de latidos, en los cuales se emplearon 26.877, de los cuales 20.500 corresponden a latidos sanos y 6.377 corresponden a latidos patológicos. En el grupo de conjunto de latidos normales podemos encontrar latidos sanos, latidos generados por marcapasos y latidos por bloqueo de ramas, mientras que en el grupo
o conjunto de latidos anormales, nos encontramos con diversas patologías, las cuales son contracción auricular prematura, contracción ventricular prematura, contracción nodal prematura, fusión entre la contracción ventricular prematura y latidos normales y latidos inclasificables. A su vez, estos poseen un porcentaje de aciertos, los cuales son 86.98%, 99.69%, 95.92%, 100% y 100% respectivamente al orden antes mencionado. Ahora los dejo con mi compañera Dorianis. Buenos días, mi nombre es Dorianis Soblé. El día de hoy estaré hablando acerca de las vías de conducción. Cuando se habla de vías de conducción nos referimos a los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco. Dicho impulso se genera en la parte alta del lado derecho del corazón y se distribuye en forma ordenada, conducido por un grupo de células que funcionan como cableado eléctrico. La parte baja del corazón, o también denominada ventrículos, por ser más grande y gruesa, tiene un sistema muy bien definido de cables que guían y aceleran la distribución del impulso eléctrico. Durante la unión entre la aurícula y los ventrículos existe una separación que no permite el paso de este impulso eléctrico y solo puede avanzar cruzando un conjunto de células o nodos que controlan el paso de la corriente eléctrica. Es decir, este impulso eléctrico que hace que el corazón funcione se genera a través de un proceso donde intervienen estas células o nodos. Dicho proceso inicia en el nodo sinoauricular. Este nodo se encuentra ubicado en la aurícula derecha. Este estímulo eléctrico viaja a través de las vías de conducción y hace que los ventrículos del corazón se contraigan y bombeen sangre hacia afuera. Luego, el impulso eléctrico viaja desde el nodo sinoauricular hasta el nodo atrioventricular. Este nodo sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retardo se debe al paso de los impulsos eléctricos. Este retardo es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes que estos se contraigan. Luego, el nodo atrioventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de I. Este haz se divide en la rama derecha y en la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos al ápice del corazón. Las señales se pasan a las fibras de Purkinje dirigiéndose hacia arriba y se dispersa en el miocardio ventricular. Conforme el impulso se propaga por el corazón, la membrana de las células se despolarizan y repolarizan, lo que genera dipolos eléctricos, que son regiones con diferencias de carga en la superficie de la célula. Dicho dipolo representa la actividad eléctrica del corazón en el sistema de conducción. Además, los dipolos individuales se suman y generan vectores eléctricos que tienen magnitud, dirección y sentido. Estos vectores representan corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular y que podemos registrar en la superficie del cuerpo. El SG es la gráfica de estas corrientes respecto al tiempo. Así como surgen impulsos eléctricos durante las vías de conducción, también se encuentran eventos de mecanismos relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. A este proceso se podría denominar ciclo cardíaco, el cual consta de dos fases, la sístole y diástole. La primera fase, la cual es la sístole, ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Durante este proceso intervienen fases como la contracción isovolumétrica, la cual es el momento inicial de la contracción ventricular. También se encuentra la eyección ventricular rápida, que consiste en el momento en que se abren las válvulas semilunares, lo que aumenta la presión ventricular. Esto es cuando se expulsa la sangre de los ventrículos abruptamente. También la eyección ventricular lenta, que es cuando la sangre comienza a ser expulsada, disminuyéndose así el volumen del flujo sanguíneo. El otro proceso, el cual es diástole, corresponde a la relajación del músculo cardíaco. Durante la diástole surgen las siguientes fases:
relajación ventricular isovolumétrica, que es el movimiento inicial donde hay un cierre de las válvulas semilunares y se extiende hasta la apertura de las válvulas auriculoventriculares. El fase de llenado rápido, que es cuando la sangre se drena a través de las cámaras ventriculares. En esta etapa la sangre queda atrapada en las aurículas y llega a los ventrículos muy rápidamente. Y la fase de llenado ventricular lenta, que es cuando la velocidad del llenado disminuye, aumentando así la presión dentro de los ventrículos. Por último, tenemos la fase de contracción auricular. En esta fase hay un fortalecimiento en el llenado ventricular, lo que hace que el volumen de los ventrículos aumente aproximadamente un 25% y eleve la presión diastólica. Todos estos procesos ocurren en nuestro corazón. Gracias a este buen funcionamiento del sistema de conducción y movimientos eléctricos del corazón, nosotros los seres humanos podemos tener un buen funcionamiento y así de esta forma permitir el bombeo de la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo y podernos mantener con vida. Muchas gracias por tu atención y a continuación mi compañera Milevis Márquez. Buenos días, mi nombre es Milevis Márquez y yo les voy a hablar sobre ondas, intervalos y segmentos. Antes de saber qué es una onda, debemos conocer su fisiología. Cuando una fibra miocárdica se activa, la parte externa de la membrana se hace negativa y provoca la activación de la célula adyacente. La despolarización consiste en un vector con cabeza positiva en relación al punto donde se inicia la activación. Si se dirige a un electrodo positivo, la deflexión será positiva. Si se aleja, será negativa. Y si es perpendicular al electrodo, será bifásica. La repolarización es un proceso mediante el cual la célula vuelve a su estado inicial de reposo, es decir, positiva por fuera y negativa por dentro. Tiene dos características: es más lenta que la repolarización y tiene sentido contrario. Trazado electrocardiográfico es la representación gráfica de los procesos de despolarización y repolarización de las distintas cámaras cardíacas. Significados de las flexiones en el electrocardiograma son el resultado de la descomposición de un vector común o resultante de los distintos eventos eléctricos en un momento dado y en cada derivación. La unión de estos eventos eléctricos da formación a un complejo independiente y la unión de estos mismos complejos conforma el electrocardiograma. Cada complejo está formado por las siguientes ondas, intervalos y segmentos. Ondas son despolarizaciones y repolarizaciones. Onda P, despolarización auricular. Su duración es de 0,11 segundos y un voltaje menor a 0,25 milivoltios. Complejo QRS, despolarización ventricular total. Tiene una duración de 0,08 a 0,10 segundos. Consta de 3 ondas. Onda Q, despolarización del tabique interventricular. Produce un pequeño vector dirigido hacia abajo y a la izquierda. Onda R, un gran vector dirigido hacia abajo y a la izquierda, de despolarización del ventrículo izquierdo y parte del derecho. Onda S, despolarización de la parte basal del corazón. Produce un pequeño vector dirigido hacia arriba y a la derecha. Onda T, repolarización ventricular. Su duración es de 0,10 a 0,25 segundos y un voltaje menor a 0,30 milivoltios. Onda U, repolarización del sistema Purkinje, aunque su origen aún es desconocido. Su duración es de 0,04 a 0,08 segundos y un voltaje del 25% de la onda T. Segmentos son líneas isoeléctricas que representan breves pausas antes de una repolarización o despolarización. Segmento PR, desde que finaliza la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Tiene una duración de 0,10 segundos. Segmento ST, despolarización ventricular total. Se produce al encontrarse los ventrículos totalmente cargados de forma positiva y al no tener actividad eléctrica produce una línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Su duración es de 0,15 y un voltaje que puede llegar a 0,1 milivoltios. Intervalos. Comprende ondas y segmentos. Intervalo PR, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Tiene una duración de 0,10 a 0,20 segundos. Intervalo QT. Mide el tiempo de despolarización y repolarización ventricular. Se produce desde el inicio del complejo QRS hasta la finalización de la onda T. Su duración es de 0,33 a 0,44 segundos. Intervalo RR. Representa todos los fenómenos comprendidos durante un ciclo cardíaco, es decir, todas las ondas y segmentos comprendidos entre una onda R y la siguiente. Se toma al complejo QRS como marco de referencia para esto por dos razones. Imposibilidad de inexistencia, ya que representa la despolarización de los ventrículos, y sin esta contracción la vida no sería posible. Facilidad de identificación, ya sea visualmente o mediante métodos matemáticos. En la gráfica en blanco tenemos las ondas, intervalos y segmentos representadas en la parte anterior.
También debemos aclarar que la onda P y el complejo QRS representan la sístole y la onda T la diástole. A continuación, mi compañero Pedro Romero. Muy buenas, mi nombre es Pedro Romero y hoy les voy a exponer acerca de las derivaciones. Las derivaciones son los electrodos que recogen la actividad eléctrica de la célula y el electrocardiógrafo las convierte en ondas. En palabras simples, las derivaciones no serían nada más que electrodos que captan la actividad eléctrica que está ocurriendo en un segmento en específico del corazón. Ahora, ¿existe solamente una derivación? La respuesta es no. Existen varias derivaciones, por lo tanto, varios electrodos que captan la actividad eléctrica que está ocurriendo en ya no solo uno, sino en varios segmentos del corazón. Y estos datos son posteriormente llevados al electrocardiógrafo. Entonces, las derivaciones serían iguales a observadores, y estos observadores serían representados, por ejemplo, por cámaras. Entonces, tendríamos aquí al corazón con varias cámaras que estarían rodeándolo, y estas cámaras serían las derivaciones que funcionan como observadores, que valga la redundancia, observan toda la actividad eléctrica que está ocurriendo en este segmento o en un segmento específico del corazón. Ahora, ¿para qué queremos saber todo lo que está ocurriendo en cada segmento del corazón? Pues para obtener el corazón totalmente completo, para ver cada cara, cada pared del corazón y, en palabras simples, para obtener el corazón en una imagen en 3D. Y esta imagen en 3D es la que se interpreta y se manifiesta en el electrocardiograma completo. Y ahora que sabemos cómo funcionan las derivaciones electrocardiográficas, ahora toca saber cómo éstas se posicionan en el cuerpo del paciente correctamente. Como se ve en pantalla, tendremos al cuerpo del paciente y se le pondrían los diferentes electrodos que tenemos, los cuales son uno rojo, uno amarillo, negro y verde. El rojo se colocaría en el paciente en el brazo derecho, el electrodo amarillo en el izquierdo, el electrodo verde en la pierna izquierda y finalmente el electrodo negro en la pierna derecha. Ahora, ¿cómo es posible obtener la actividad eléctrica de lo que está ocurriendo en el corazón si estamos colocando los electrodos en las extremidades del paciente? Es posible ya que la actividad eléctrica no solo se queda en la región del corazón, sino que es transmitida a partir de los tejidos periféricos hacia las extremidades. ¿Y cómo es que estos electrodos obtienen la información eléctrica? Esto es debido a la lámina de metal que posee, la cual entra en contacto con la piel del paciente y posteriormente esta es la que nos permite obtener los datos correctos dentro del electrocardiograma. En pantalla se mostrarán también lo que significan las abreviaciones de cada electrodo. Cabe destacar que estos no son los únicos electrodos que se pueden colocar. También existen los electrodos que se colocan en la zona precordial. Estos electrodos más pequeños, que son de color rojo, amarillo, verde, naranja, negro y púrpura, que son los que se ven en pantalla, estos obtienen la información de lo que ocurre dentro del corazón de la misma forma que los anteriores electrodos, a partir de la lámina de metal que entra en contacto con la piel del paciente. Entonces, cuando todos los electrodos obtienen la información de lo que está ocurriendo dentro del corazón, es que se lleva, en este caso, al electrocardiógrafo, y este será el encargado de representar y manifestar todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en un formato de electrocardiograma, como se muestra en pantalla, o también directamente en un monitor. Y gracias a esto ya podemos obtener todas las derivaciones que tenemos dentro del electrocardiograma. Estas son 12, las cuales se dividen en 6 derivaciones de las extremidades, que las obtenemos a partir de la instalación de estos electrodos que se muestran aquí, y 6 derivaciones precordiales, que las obtenemos a partir de estos electrodos que se encuentran en esta región precordial. Ahora, ¿para qué nos sirve, en este caso, dividir las derivaciones? Nos sirve pues cada grupo de derivaciones ve al corazón en un plano o segmento diferente. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero Daniel. Buenos días, mi nombre es Daniel Grillek y hoy les vengo a exponer sobre el potencial de acción. El potencial de acción cardíaco presenta propiedades únicas y necesarias para el funcionamiento del sistema de conducción eléctrica del corazón.
El potencial de acción cardíaco difiere de forma significativa en diferentes porciones del corazón. Esta diferenciación genera diferentes características eléctricas de las distintas zonas del corazón. Por ejemplo, el tejido conductivo especializado del corazón tiene la capacidad de despolarizarse sin ninguna influencia externa. Esta propiedad se conoce como automatismo del músculo cardíaco. La actividad eléctrica de los tejidos especializados de conducción no son aparentes en el electrocardiograma de superficie. Esto se debe a la pequeña masa de estos tejidos en comparación al miocardio. Si pudiéramos insertar un electrodo dentro de la célula, esto es lo que haríamos, y el potencial de acción usualmente comienza con la despolarización, y todas las células citables tienen una polaridad negativa con respecto al exterior, y en este caso en el corazón, usualmente menos 90 milivoltios. Para que el potencial de acción y la contracción de la fibra miocárdica ocurra, la célula con un potencial electronegativo debe pasar a un potencial positivo. Esto es mediado por varios fenómenos, entre ellos la entrada del sodio y la salida del potasio, y así es como nos da un potencial positivo o despolarización ventricular. El modelo estándar para comprender el potencial de acción es el potencial de acción del miocito y las células de Purkinje. Las fases del potencial de acción. Fase 0 es la fase de despolarización rápida, donde los canales de sodio se abren y hay una entrada rápida de sodio, y haciendo que la célula que es negativa se vuelva positiva. Fase 1. Momento de equilibrio donde el potasio sale de la célula haciéndola también más positiva. Fase 2. El cloro sale de la célula haciendo que la célula mantenga ese estado positivo y en equilibrio, para que el calcio entre a la célula y ayude con la contracción ventricular. Fase 3. Es la fase de repolarización rápida del potencial de acción, donde los canales voltajes dependientes para el calcio tipo L se cierran y el potasio sale, provocando la repolarización celular. La fase 4 es dependiente de energía, donde el sodio y el potasio ATPasa producen un rápido cambio de la polaridad de la célula, manteniendo un estado de reposo, ya que salen dos sodios y entra un solo potasio, haciendo una diferencia, un potencial electronegativo de la célula. Relación potencial de acción transmembrana y electrocardiograma. La fase 0 del potencial de acción transmembrana coincide con la proyección del complejo QRS, que es el periodo de despolarización. La repolarización de la fase 3 del potencial de acción transmembrana de las células cardíacas coincide con la onda T. Y la fase 2 del potencial de acción transmembrana, que es cuando todas las células se encuentran despolarizadas, coincide con el segmento ST del electrocardiograma. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero José Sánchez. Buenos días, mi nombre es José Sánchez y le vengo a exponer acerca del eje cardíaco y la frecuencia cardíaca. El eje eléctrico del corazón es la dirección que toma la energía al llegar a los ventrículos. Este eje es independiente del eje anatómico del corazón, aunque la mayoría de veces tienen relación el uno con el otro. La importancia de su determinación radica en la aproximación a diversas patologías determinadas por el mismo. Por ello, a continuación les explicaré cómo determinar de una manera rápida el eje cardíaco. Existen diversas formas de determinar el eje cardíaco en un electrocardiograma. Sin embargo, la que les explicaré a continuación considero yo que es la más sencilla. Primer paso. Sobre nuestro plano exaxial describimos 4 zonas que determinarán el sentido y dirección del eje. La zona que va desde los menos 30 grados hasta los 90 grados es la zona en la que consideraremos un eje normal. La zona que va desde los menos 30 grados hasta los menos 90 grados es la zona en la que consideraremos que ocurre una desviación del eje hacia la izquierda. La zona que va desde los 90 grados positivos hasta los 180 grados positivos será la zona en la que consideraremos que ocurre una desviación hacia la derecha. Y por último, la zona que va desde los menos 90 hasta los menos 180. Esto suele presentarse muy pocas veces, por lo que en este curso la llamaremos indeterminado. En el paso número 2, en nuestro electrocardiograma, ubicamos lo que son las derivaciones y el sentido del complejo QRS. En lo que se refiere al sentido del complejo, si este se dirige o predomina hacia la parte superior de la línea basal, será positivo.
y si este se dirige o predomina hacia la parte inferior de la línea basal será negativo. Las dos derivaciones que tenemos que tener en cuenta son la derivación 1, que determinará la ubicación en el eje, determinará la ubicación horizontal, y la derivación ABF, que determinará la ubicación vertical. A continuación procedemos con un ejemplo. En este ejemplo que vemos aquí se puede observar que las derivaciones 1 y ABF son positivas porque en complejo QRS el sentido va hacia arriba. Entonces, al ubicarnos en lo que es en nuestro plano axial, las ubicamos a ambas en el lado positivo. En la primera, en la 1, la D1 sería hacia el lado positivo en los 0 grados y la ABF hacia el lado positivo en los 90 grados, determinando así que el eje cardíaco se encuentra entre 0 y 90 grados, es decir, que posee un eje normal. También existen las desviaciones, como nombré anteriormente, que sería una desviación hacia la izquierda, hacia la derecha o la parte indeterminado. Y esto se puede deber a distintas causas. Algunas de ellas puede ser como la mala colocación de los electrodos, el bloqueo en el fascículo posterior o anterior, el bloqueo de la rama derecha o izquierda por hiperpotasemia, por enfisema, por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, entre diversas causas más. Para finalizar, les explicaré qué es la frecuencia cardíaca y las distintas formas de calcularla. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, es decir, los latidos por minuto. Esta se puede calcular a través de 3 reglas. La primera es la regla de los 300, que esta solo aplica para ritmos regulares. Lo que se tiene que hacer es ubicar dos complejos QRS que estén ubicados en la línea gruesa del papel milimetrado y medir o contar la distancia entre los intervalos RR. En este caso, en este ejemplo que podemos observar, tenemos que la distancia es de 5 cuadros. Entonces procedemos a dividir 300 entre 5, obteniendo 60 latidos por minuto. La siguiente regla es la regla de los 1500, que es bastante similar. Y esta también es para ritmos regulares. Aplicamos lo mismo, ubicamos dos complejos QRS que se puedan ubicar entre las líneas gruesas o finas del papel milimetrado. Y procederemos a contar entre el intervalo RR de esos dos QRS la cantidad de cuadros pequeños que hay de distancia. Y procederemos a dividir los 1500 entre la cantidad de cuadros que los separa. En este ejemplo podemos observar que se divide 1500 y la cantidad de cuadros que los separa es de 24, obteniendo este resultado. Y por último tenemos la regla de los 6 segundos, que esta es usada para los ritmos irregulares. En esta lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de complejos QRS que suceden durante 6 segundos. También podemos verlo durante la cantidad de complejos QRS que suceden durante 30 cuadros. Los 6 segundos equivalen a 30 cuadros. Y esta cantidad de complejos los procedemos a multiplicar por 10. En este ejemplo vemos que obtenemos 7 complejos QRS en 6 segundos, los multiplicamos por 10 y obtenemos 70 latidos por minuto. Gracias, esa ha sido toda nuestra exposición.